Muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que nos acompañan en este momento a través de los webinars de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de interacción, reflexión, análisis y diálogo que tenemos con los expertos del mundo de la mercadotecnia y la comunicación estratégica de nuestro país. Es un honor para un servidor darles la más cordial bienvenida a este espacio y saludar a todas las personas que de manera constante y frecuente se unen a nuestros diálogos, a estos webinars, y sobre todo en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, quien también les da la más cordial bienvenida a todos los que se suman a esta comunidad Anáhuac para poder interactuar con los expertos. Hoy vamos a tener un webinar por demás interesante en el marco de nuestro 50 aniversario, en estos años que llevamos de alguna manera formando expertos en el mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica y particularmente en el ámbito de la publicidad. Pues nos hemos replanteado dentro de nuestra facultad qué es lo que está ocurriendo a 50 años de ver el desarrollo de nuestro campo disciplinar y repensar sobre todo qué es lo que viene, pues nos hemos dado cuenta que en los últimos años y particularmente en el último año y medio en el que tuvimos un gran cambio, un cambio radical derivado precisamente de el tema de la contingencia sanitaria, pues muchas instituciones, muchos organismos, muchos campos tuvieron la tarea de darse pues este espacio de reinvención, ¿no? De rearticulación y de repensar qué iba a pasar con su presente y su futuro. Y no es ajeno el caso de la publicidad y la mercadotecnia, donde hemos visto en los últimos años particularmente el tema de la incursión de la convergencia tecnológica, el repensar los canales de distribución, las estrategias, las mecánicas particulares con las cuales solíamos hacer nuestra definición de contenidos, nuestra pauta, la manera como nosotros queríamos acercarnos al consumidor, de incluso entender la dinámica del consumidor. Tuvimos distintas etapas a lo largo de estos 50 años, desde el paso, desde los insights creados desde la naturaleza propia del producto, desde las necesidades de las audiencias, de ir pensando en los valores y en aquellos temas que son de alguna manera comunes para alguna comunidad de significación. Y hoy que estamos hablando del momento del data insight, de este momento en que la minería de información, las tecnologías de información permiten a los estrategas poder entender un poco más cómo se comportan las audiencias, qué necesitan, cuáles son sus canales. Pues hoy sabemos que la publicidad pues hace uso de todos estos tipos de herramientas para tener y poder llegar a ellos. Así es que vamos a dar inicio a este conversatorio maravilloso que tendremos con tres grandes colegas, amigos de nuestra Facultad de Comunicación, Yuri Alvarado, Sergio López y Eric Descombes, a quien yo saludo y agradezco infinitamente que hayan aceptado esta invitación para participar con nosotros, y sobre todo la gestión de la maestra Tania Gutiérrez, coordinadora académica de nuestra maestría en Comunicación y Mercadotecnia, quien nos estará ayudando en la moderación y a quien yo le voy a estar pidiendo en unos momentos más para que pueda hacer la presentación oficial de nuestros invitados y podernos compartir parte de su trayectoria profesional para aquellos que se están sumando y conozcan más el trabajo de nuestros invitados, pero también para explicarles un poco la dinámica. Como decíamos, vamos a tener, al igual que en nuestros otros paneles y en las mesas de discusión que hemos tenido en las últimas semanas, pues una participación de nuestros tres invitados y posteriormente abriremos micrófonos, el chat para la interacción, para aquellos que nos siguen en redes sociales y también en el espacio aquí directamente en Zoom. Así es que sin más, Tania, te cedo los micrófonos para que puedas dar inicio a este panel como moderadora del mismo. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, doctor Jorge Hidalgo. Bienvenidos, Yuri, Eric, Sergio. Muchas gracias por permitirnos el día de hoy tener su presencia en este webinar para la maestría en Comunicación y Mercadotecnia y para todos nuestros programas de posgrados de la Facultad de Comunicación. Me voy a permitir leer, voy a decirlo así, una pequeña semblanza de cada uno de nuestros invitados, porque en realidad los tres tienen una trayectoria profesional muchísimo más amplia que lo que voy a leer. Bueno, empezaré por la semblanza de Sergio López Cepeda, quien es presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas AVE, que antes era la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, es coordinador y director general de EFI Awards en México desde el año 2000,
que es el certamen de eficiencia publicitaria más importante del mundo. Ha sido jurado de EFI North America, además fue miembro del Consejo Consultivo de EFI Latam y observador internacional en EFI Colombia. Actualmente es consejero del Consejo de la Comunicación de A Favor de lo Mejor, de Inroads y del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria CONAR, del cual fue su fundador. Fue fundador y director de la Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotecnia SICOM y asesor del Consejo de Investigación de Medios. Fue miembro fundador de la Sociedad Interamericana para la Libertad de Expresión Comercial, SILEC. Ha sido jurado calificador de diversos festivales y premios como los Monstruos de la Mercadotecnia de la revista Expansión, los Elliott Awards de la revista Líderes Mexicanos, Victoria Alada de Amapro y Ave Conecta, Promarca, el Chupete Festival de Comunicación dirigida al público infantil en España y del Teletón. Fue miembro del Consejo Editorial de la sección de negocios del periódico Reforma, de la revista Alto Nivel y de México Greatest Brands. Fue instructor del Seminario Publicidad con Equidad de Género en los estados de Zacatecas y Sonora, actualmente catedrático de posgrado en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana y en nuestra Universidad de Anáhuac, de las cuales ha recibido el reconocimiento de la excelencia académica. Reconocido por el Consejo de la Comunicación por su trayectoria, por la revista Neo con el distintivo Neócratas, por ser el director de Asociación del Año y por la Universidad de Mayab para promover la ética en la publicidad. Ha impartido más de 200 conferencias en México y en el extranjero. Muchas gracias, bienvenido, Sergio. Ahora bien, me voy a permitir leer la semblanza de Yuri Alvarado. Yuri Alvarado, la carrera de Yuri no solo se reduce a agencias y campañas publicitarias, tiene más de 25 años de experiencia, ha sido docente, jurado en festivales como Cannes, conferencista e incluso presidente del Círculo Creativo de México. Sus inicios se dan en la entonces agencia Delius y Asociados, en donde fungió como copy trainee, para posteriormente trabajar en Barba Magadán. Su crecimiento en la parte creativa se da en Young Rubicon al ser vicepresidente y director de servicios creativos por poco más de 6 años. Su siguiente reto, coordinar la estrategia y creatividad de la agencia Draft FCB, en la cual trabajó 8 años. En 2009 se asocia junto con Ricardo Molina y juntos crean la agencia Alvarado Molina, agencia de la cual hoy es socio y presidente. Yuri Alvarado es licenciado en publicidad en la Universidad de la Comunicación y entre algunos de sus premios y reconocimientos, además de ser multipremiado, fue presidente del Círculo Creativo de México en 1999 y presidente del jurado del Festival del Organismo en 2004. Ha participado como juez en los festivales, como se mencionó anteriormente, Cannes Lions, como jurado en Print, LIA, Clio, FIA, El Ojo de Iberoamérica, entre otros. Muchas gracias, Yuri, también por tu presencia. Y bueno, por su parte, Eric Decom. Eric se unió a FCB en enero de 2016 como cabeza de la oficina de FCB México. Su objetivo ha sido que la agencia tenga un crecimiento exponencial. Desarrolló la primera plataforma de inteligencia artificial en México como modelo publicitario con nuevas herramientas, FCB Cognitive Cloud, FCB Behavioral Lab y el FCB Dynamic Creative. Fundador de Interfaz 401, pionera en marketing digital y desarrollos de Internet e intranet, empresa que posteriormente fue adquirida por Ogilvy para convertirse en Ogilvy Interactive. Director general de diferentes áreas de negocio en Ogilvy One, Data and CRM, Ogilvy Health World Health y Ogilvy Interactive, que es Digital and Digital Media. Presidente regional de McGraw-Hill Education para América Latina, Country Manager de Experian América Latina, empresa dedicada a Big Data, presidente del grupo Y&R México, posicionó a la agencia del lugar número 9 a la número 1 en el ranking del grupo de clasificación en México y obtuvo el premio de Mentores del Año por la organización Endeavor. Eric es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y cuenta también con un masterclass en marketing, así como el programa de Business Administration en la Universidad de Babson en Boston. Es y ha sido miembro no ejecutivo de varias empresas mexicanas como Café Punta del Cielo, Vicky Form, Game Planet, Blue Missing, Social Metrics, por mencionar algunas. Así como emprendedor en varias empresas de tecnología como Machina Wearable Technologies, promotor de la equidad de género y la sustentabilidad.
Muchas gracias también, Eric, por acompañarnos. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes con nosotros. Y le cedemos la palabra a Sergio López en este momento. Pues mi querido Jorge y Tania, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor compartir este panel con Eric y con Yuri. La verdad, son maestrazos en esta industria, son de las personas las que he aprendido. Y la verdad, lo que yo voy a relatar es más de los aprendizajes de ellos, ¿no? Y he sido una esponja que me ha tocado vivir mucho talento, pero en realidad es un privilegio y un honor estar con ellos. Y también, muchísimo también honor estar con ustedes en la universidad, Jorge, Tania. Gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación que espero que esté corriendo. Dice Alan Kay, la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Cuando me invitaron a hablar del futuro de la publicidad, yo creo que esta frase aplica más que nunca, ¿no? Porque la publicidad hoy está sufriendo una de las transformaciones más profundas y más importante, que va a ser bien difícil con el ritmo, la velocidad, la tecnología que lleva el mundo, predecir el futuro. Entonces, yo más que hablar de predecir el futuro, déjenme hacer algunas reflexiones por dónde están caminando para descubrir algunas tendencias y posiblemente sí encontrar un futuro. Y para tal efecto, déjenme también arrancar con una reflexión. A veces estamos tan metidos en nuestra industria, en la publicidad, que perdemos perspectiva. A veces este árbol llamado publicidad, comunicación, marketing nos permite ver el bosque. Entonces, yo creo que en esta industria el primer cambio y el más importante es que esta es una industria que no tiene y no puede seguir viéndose como una actividad del marketing. Este es mucho más grande que el marketing per se y que la publicidad y que la comunicación per se. Es una actividad que de entrada y naturalmente tiene que ver mucho más allá de solamente los esfuerzos de negocio, de marketing, de consumidor como tradicionalmente se ha hecho. Es una industria que está en un proceso de reinvención y tiene que mirar el bosque. Y en ese sentido, déjenme plantear algunos escenarios. Está clarísimo que este mundo cambió. El mundo cambió, no es el mismo de hace un año, de hace 2 años. Este mundo está cambiando y está cambiando a una velocidad vertiginosa por la propia tecnología, pero también por los fenómenos políticos, económicos y sociales que el mundo está presentando. El negocio está cambiando y, por supuesto, las personas que hemos dejado de ser consumidores o que no solamente somos consumidores, también estamos cambiando profundamente. Y para mí lo más relevante también es darnos cuenta que en este nuevo mundo no estamos viviendo una época de cambios. Estamos viviendo un cambio de época. Este capitalismo, como lo entendimos, la revolución industrial, en esta época, hoy, en este año, los últimos años y los que siguen, estamos pasando del capitalismo como lo conocimos a un capitalismo donde se medía el éxito a partir de acumulación, con la tecnología a partir también de acumulación de riqueza con eficiencia. Estamos cambiando de modelo social, económico, a un capitalismo responsable y a un capitalismo consciente. Le van a llamar, no sé cómo se le llamará en la historia, pero es una realidad que estamos viviendo una transformación profunda y un cambio de época en donde de donde veníamos se está transformando. Pero aquí es importantísimo también reconocer que el tema de acumulación es un factor que decidió y definió el capitalismo. Y no somos hermanas de la caridad ni va a desaparecer si nosotros procuramos y hacemos lo correcto para que no cambie un modelo del que veníamos a un modelo con mayor responsabilidad. Pero esto tiene un impacto, naturalmente, en la propia actividad comercial, en la mercadotecnia y, por supuesto, en la propia publicidad. Este mundo nos presenta en este momento los desafíos más importantes en la historia de la humanidad. Unos desafíos fundamentales. Y por lo tanto, nosotros en la industria de la publicidad, en la industria de la comunicación, no podemos estar ajenos a ellos. Tenemos que estar más conscientes, tenemos que ser más analistas, tenemos que ser más antropólogos, más sociólogos, más economistas, más politólogos, no solo comunicadores, no solo mercadólogos. Este tiempo moderno y este tiempo actual obliga a que la industria publicitaria no solamente construye mensajes para hacer transacción, requiere ser una industria mucho más cercana a todo lo que está pasando en el mundo. Y de entrada, la industria tiene que estar
compuesta no solamente, las agencias particularmente, no solamente de creativos, cuentas, marketing, etcétera. Hoy requerimos más ingenieros. Vean en la historia de Eric, ¿no? Eric es un ingeniero y su éxito ha sido tener una visión paralela y entender desde adentro la industria. Pero también desde adentro hay que aprender afuera. El desarrollo de Eric, pero también el de Yuri, componen. Las líneas no separan, integran. Y esto es importante. Este mundo está viviendo estos momentos donde requerimos también más antropólogos, que entendamos, sociólogos, psicólogos, historiadores, pero también comunicadores, no solamente comunicadores. Hoy, sin duda, estamos sufriendo más los vaivenes de la economía en el mundo, no en México, en el mundo. La economía mueve los presupuestos de las marcas, mueve a los medios, a la tecnología. Está moviéndose el mundo a partir de la propia tecnología, pero la economía tiene un poder importante en la forma en cómo estamos haciendo la comunicación. Por supuesto, la política, lo sabemos, y la tecnología también están haciéndonos ver de una manera distinta el mundo cada momento. Y tenemos que estar atentos a ello. Enfrentamos además, por otro lado, como industria publicitaria, una presión social por la sustentabilidad. Hoy, el mundo está exigiendo de las empresas, las marcas, las organizaciones, los políticos, sustentabilidad. Estos jóvenes de hoy en día, afortunadamente, están preocupadísimos por la sustentabilidad del planeta. Pero además están exigiendo, y todo el mundo, no solamente los jóvenes, pero ellos están empujando, y además están exigiéndonos un mayor compromiso social. Y encontramos temas específicos como diversidad, inclusión, igualdad, etcétera. Y entonces, aquellas empresas y marcas y la publicidad que no entienda y no comprende estos movimientos sociales, estos movimientos políticos, el tema de la tecnología, me parece que va a ir perdiendo vigencia en el mundo. Y la gran pregunta es cómo navegar en esta nueva forma de vida, en este nuevo mundo, cómo ser relevante como marca, como empresa, como organización, cómo evolucionar para ofrecer consistentemente. Ese es el enorme desafío. Ahora hay que mantenerlo. Consistencia es una palabra crítica en este mundo moderno. ¿Cómo ofrecer y cómo evolucionar para ofrecer consistentemente valor a los negocios? Porque una economía débil va a ser débil la industria publicitaria. Y por supuesto, también es importante un crecimiento en las personas, ¿no? Tenemos que influir en las personas. Esta industria, las agencias y la industria publicitaria no puede seguir trabajando exclusivamente en el negocio de la comunicación. Sí, la comunicación es fundamental, pero trabajar solo en el negocio de la comunicación, la publicidad no puede ser solamente la comunicación como tradicionalmente se concibió. Hoy se requiere una nueva forma de conectar en esta industria publicitaria. Y no solo a través de anuncio, no solo a través de crear contenidos, no solamente entender beneficios y comunicar los beneficios de un producto o un servicio. No es como tradicionalmente entendimos la comunicación y la publicidad. Hoy, el mundo y estos cambios y transformaciones exigen que la publicidad trabaje en el negocio de la creación de valor, no en el negocio de la publicidad. En el negocio de la creación de valor. Y ese valor debe reafirmar confianza, porque al final del día las marcas trabajan en el negocio de la confianza. Y las marcas son más grandes que las marcas mismas. La marca no es el nombre con el que se identifica un producto o servicio. La marca representa libertad, libre empresa, libre comercio. Ay, perdón. Ya ven, este es el nuevo mundo, el mundo de los animales aquí, ladrando en la mitad de una charla. Pero esta es nuestra realidad, este es el mundo de hoy. Y tenemos que ser comprensivos ante esta y ser flexibles ante esto. Y entonces la marca es más grande que en sí misma, porque trabaja en el negocio de las libertades, de la creación de valor, en la creación también de otros aspectos fundamentales más allá del conocimiento en producto. La libertad de emprender, la libre empresa, el libre mercado, la libre competencia. Y eso está en las manos también de la industria publicitaria, porque la publicidad tiene que construir marcas, pero la marca es más grande que la marca misma. Y la marca es una forma de generar confianza. La marca trabaja en el negocio de la confianza. Las personas esperamos más, mucho más, en el mundo
y en cualquier país que quieran. Especialmente están esperando de las empresas y de las marcas mayor responsabilidad, realismo y también un servicio más individualizado, porque hoy las personas nos conectamos de una manera distinta. No queremos ser bombardeados con anuncios, queremos ser inspirados con ideas que nos ayuden a cambiar la vida. Queremos ideas, no anuncios. Queremos vivir de una manera distinta la publicidad. Y estamos pasando de la transacción, que era la industria publicitaria, de la transacción a la transformación, que siempre lo ha hecho la industria publicitaria. La industria de la publicidad siempre ha transformado, ha contribuido a la transformación, pero de la transacción de solamente vender a la transformación también de modelos y comportamientos, pero con un impacto positivo. Y eso es un cambio fundamental en este momento. Esta industria tiene que encargarse de cambiar también el mañana y tiene que ayudar a transformar el mañana. No es un jugador pasivo, es un jugador que contribuye también a mejorar las condiciones de las marcas y las empresas. Y hay que mejorar también el éxito de los negocios. Hay que defender la permanencia y viabilidad de las marcas, porque si no se defiende la permanencia y viabilidad de las marcas, se está perdiendo algo más grande, un sistema en el cual vivimos, un sistema de libertades, la posibilidad de que cada uno de nosotros que estamos en este foro tengamos la posibilidad de sobrevivir. Y eso es importante entenderlo. Recordemos que también el marketing tradicional persigue al consumidor. El nuevo marketing atrae a las personas, las enamora, las engancha. Y hay que empezar a transformar las llamadas de 7:30 de la mañana los días sábados del banco para decirme que me ofrecen la tarjeta, odio. A la gente no nos gusta que nos vendan, nos encanta comprar. Y la publicidad y la comunicación y el marketing tiene que empezar a evolucionar y transformar el modelo como está haciendo hoy el acercamiento al consumidor, a las personas. Pero no basta cambiar estrategia en esta industria, la estructura, los sistemas tecnológicos, si no cambiamos el mindset que produjo esas estrategias, las estructuras que los sistemas. Es decir, no basta la reflexión, tenemos que entrar a un mindset. Entonces, el futuro de esta industria es tener mente flexible, porque la mente es como el paracaídas. Si no se abre, no funciona. No me acuerdo quién lo dijo, se me olvidó, creo que fue Albert Einstein, se me olvidó. Pero la mente es como el paracaídas, si no se abre, no funciona. Quien actúa y trabaja en esta industria necesita permanentemente mente abierta, flexible para poder estar al ritmo y a la velocidad de las cosas. Esta industria vive no solamente una revolución tecnológica, la publicidad vive una transformación más profunda, que es de mindset, es una revolución intelectual sumada a una revolución tecnológica. Es fundamental cambiar un mindset en la industria. Y esta industria también, la publicidad, está trabajando mucho en el mundo digital, pero digital no debe ser un formato, también debe ser un mindset. No solamente puede ser un formato, el mindset. Entender el mundo digital como la parte esencial de la vida, como parte de nuestra cotidianidad es fundamental. Y esto, desde el mundo de la publicidad, hay que entenderlo ya como una forma de ser, de vivir. Ya no es vamos a hacer publicidad digital. Digital es ya la vida, todo es digital. Sí, hay que llamarle de alguna manera, pero calificar la publicidad digital on y offline se borró. Todo es digital, el mundo debe ser. Entonces, no podemos seguir pensando en la publicidad digital si lo estamos pensando como un formato. Digital es nuestra vida, es nuestro día a día. Amanecemos y dormimos con el mundo digital. Entender también el poder de las redes. Las redes es un instrumento que a las agencias debe de ser una herramienta poderosísima, más que instrumento, una herramienta poderosísima para poder evolucionar y entender y transformar lo que es el mundo. El poder se ha invertido. Antes, las marcas, como bien lo sabemos, comunicaban unidireccionalmente. Hoy, el poder lo tiene la gente. El poder se ha invertido. Las marcas antes tenían el poder, la publicidad tenía un poder. Hoy la gente tiene la posibilidad de construir o destruir marcas. Y entonces hay que entender el poder de la gente, el poder del consumidor, y hay que utilizarlo correctamente. No debemos de trabajar en un sentido unidireccional. De la privacidad a la transparencia.
Es evidente que ha cambiado esto. Las redes y el mundo digital nos hace visibles. Y de audiencias a redes de influencia. ¿Entendemos las redes? Esta privacidad y transparencia, antes las empresas y las agencias y esta industria vivía encerrado. Lo que pasaba adentro se quedaba adentro. Hoy, con las redes, la gente habla, la gente comunica. Por lo tanto, la publicidad debe de entender y debe trabajar también en esta conversación desde adentro, debe entender profundamente. Las marcas tienen que entender que la publicidad empieza dentro de la operación. La comunicación interna, la forma de establecer valores de la organización. Las empresas tienen que trabajar con propósito, y el propósito no es visión, misión, ni objetivos. El propósito es esa visión de futuro que quieres, que aspiras más allá de acumular. Y esto tienen que apoyarse, y las agencias y la publicidad tienen que trabajar desde adentro de la organización para no crear un eslogan como propósito, sino un destino, un rumbo que inspire a la gente adentro, que mueva a la organización a trabajar, sí, para acumular, para generar riqueza, para acumular, pero también para tener un horizonte en el futuro. Este es el futuro de la publicidad. La publicidad no es nada más comunicar hacia afuera, es también hacia adentro. Urge salir de la caja, explorar, comprender también creencias, reglas no escritas, normas sociales y rituales. Es decir, también la publicidad tiene que ser un impulsor de la nueva investigación. Y la investigación misma tiene que transformarse. No podemos seguir midiendo como se medía tradicionalmente. Y hoy las redes nos permiten entender otras cosas, creencias, reglas no escritas, normas sociales, insights poderosísimos. Y hay que entenderlas. Hay que ser más investigadores y más comunicadores. Las personas nos hemos convertido en pensadores de redes extremadamente informados. Nos hemos convertido o desinformados. Nuestra labor también es cómo construimos. Y que además estamos influenciados por lo que escuchamos, vemos y leemos de nuestros pares. Y en muchísimas más ocasiones confiamos más entre nosotros, más que en los mensajes comerciales. Esto implica que la comunicación y la publicidad, por supuesto, tiene que ser parte de una conversación, tiene que cambiar su modelo tradicional. No se abandona, es evolución. No se puede abandonar lo esencial de la publicidad, que es estrategia. La estrategia debe permanecer hoy y siempre. La capacidad de entender un problema para resolverlo, pero creativamente. El valor de la publicidad es poder descubrir y describir desde un ángulo distinto de las empresas, las marcas y sus organizaciones el problema que enfrentan. Porque la capacidad de la industria publicitaria es absorber las experiencias de muchas marcas. Y yo por eso critico muchas veces a los clientes de que piensan que las agencias de publicidad son expertos, no utilizan, no les sacan provecho a sus agencias de publicidad. Las agencias de publicidad, al trabajar con diferentes marcas, con diferentes productos, diferentes servicios, tienen una riqueza intelectual, creativa, estratégica, que les permite ver el mundo con una visión más amplia, no de árbol como la marca, que enriquecerá profundamente la capacidad de entender, de comprender, de crear y de conectar. Entonces, hoy la publicidad tiene que ver desde un ángulo distinto. Hoy hacer publicidad, la publicidad no significa nada más ver qué estoy haciendo en la categoría de alimentos. Hay otras categorías que inciden directamente, ¿no? Temas de salud, temas de bienestar, temas de sustentabilidad, orgánicos, etcétera. Son los mejores competidores a veces que las propias marcas de alimentos que compiten entre sí. Entonces, esta visión desde afuera va a ser muy importante. A veces creemos más en los mensajes de la gente que en los comerciales. Entonces, trabajamos en el negocio de la confianza. La creatividad tiene que seguir existiendo y una creatividad más cercana y que atienda básicamente al consumidor, no a la marca solamente. El viejo concepto de marketing, tenemos que empezar a darle una patadita. La publicidad tiene que explotar y explorar. Explotar a partir de una inteligencia creativa desde que entiendes la data. Una inteligencia creativa desde entender el problema. Las marcas tienen información de cómo se mueve su mercado.
pero no tienen el contexto total. Entonces, hay que trabajar en un negocio distinto para explorar nuevas formas de conectar. Es una realidad que esta industria no puede trabajar ya si no hace dupla con los algoritmos. Fundamental. Bienvenidos los ingenieros, bienvenidos los matemáticos, porque de ellos pueden surgir historias extraordinarias de conexión, con emoción, no de números. La tecnología ha creado una nueva realidad, está claro. Vivimos esta nueva realidad, una nueva sociedad, por supuesto, una nueva forma de consumo, por supuesto, una nueva forma de entender las marcas. Las marcas hoy es una responsabilidad entenderla y mañana, ¿no? Esta sociedad informada, consciente, impaciente y racional requiere avanzar también a una velocidad distinta, porque esta revolución tecnológica obliga a avanzar a la industria a esta velocidad, a no a la velocidad que veníamos, porque este mundo digital nos está enseñando que lo de hoy, mañana es pasado. La industria de publicidad no va a ser más una industria lenta, va a ser una industria que avanza a la velocidad de la cultura y la tecnología. Y cuando hablo de la cultura, hablo de eso más grande que he venido expresando durante esta sesión. Tenemos que empezar a ver y escuchar a la gente de otra manera. Nada de niveles, no, sí hay que mantener los niveles socioeconómicos, los demográficos, los psicográficos, pero ya no es suficiente. Hoy necesitamos verlo de una manera distinta. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. Now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too if you listen to us, create for us, join us. Generation CX. Sin duda, hoy tenemos que vernos, tenemos que ver a las personas y la publicidad del futuro, quien tenga más capacidad de entender de una manera distinta a las personas, sin duda será más exitoso. También las marcas y nosotros en la industria vivimos en la era de la ultraconectividad, Wikileaks, noticias falsas, sobre información. Y el periodismo de marca está llegando también en este momento crucial. También tenemos que entender que el periodismo de marca es crítico en este momento. Y hay que hacerla, no como el periodista tradicional, sino con un periodismo creativo, estratégico y con mucha cercanía con la gente, conocimiento. Hay que descubrir también, la industria de la publicidad va a empezar a descubrir cómo entregar experiencias personalizadas. Lo está haciendo ya lo está haciendo. Pero esto tiene que desarrollarse a una mayor velocidad. Entonces, la publicidad no es solamente hacer lo que tradicionalmente se hacía. Esta industria, la publicidad, está pasando de la comunicación lineal a la orgánica, porque estamos en la inteligencia, en la horizontalidad, perdón. Entonces, hoy publicidad puede ser relaciones públicas, puede hacer trabajar con el propósito de una marca, trabajar una campaña de vinculación institucional, etcétera. Hay 1000 formas de hacer comunicación, de data intelligence, data science, la data puede ser especializada. Entonces tenemos cualquier cantidad de caminos distintos que pueden promover
una velocidad también importante de la publicidad, pero también una realidad con el mundo que estamos enfrentando. El futuro de los negocios depende de la analítica y datos que se desarrollen, pero sobre todo escalen. Y el escalar es responsabilidad de la industria publicitaria. ¿Cómo? Big Data la conviertes en ciencia. Información, hay megatones, toneladas. Pongamos cualquier palabra en red, en Google, y vamos a ver miles de contenidos. Conocimiento, montones. La industria de la publicidad no trabajará y su futuro no es la información y el conocimiento, es la sabiduría. Para conectar, pero ¿para qué? Haya transacción y transformación. Se borró y se está borrando, perdón, el acento en la I, me lo comí. Se borró la línea entre on y offline, entre ATL y BTL. Todo comunica, es la horizontalidad. Todos somos eslabones. La industria y la publicidad es el eje rector de todo el proceso de la horizontalidad, ¿no? Y del mismo proceso. Las líneas ya no existen y no son para dividir. Las líneas, hoy y el futuro de la publicidad, estas líneas que antes estaban muy bien clasificadas por disciplinas se borran. Tiene que ser una industria mucho más integral para integrar inteligentemente las cadenas de valor. La industria tiene que entender, se están cruzando. Hay empresas nativas digitales que están en performance, los no digitales en awareness. Sin embargo, hay una tendencia muy clara. Los nativos digitales se han dado cuenta que no solamente el performance hoy es lo que promueve el éxito de una empresa, requiere necesariamente awareness. Entonces, los nativos digitales en este futuro inmediato están entendiendo y tienen que aprender también crear valor de marca, el awareness, reconocimiento, reputación, todo lo que se conoce. Y los no digitales que nacieron de una industria del awareness, recordación, etcétera, están evolucionando al performance. Ahí están las áreas de oportunidad. Los nuevos modelos de pensamiento, los nuevos modelos, las nuevas ideas de negocio son fundamentales. Es una industria, la publicidad se tiene que estar reinventando permanentemente y mucho más rápido. Y la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Muchas gracias. Y viva la revolución intelectual, ¿eh? También esta industria publicitaria, tenemos que aprender a desaprender para volver a aprender. No es solamente desaprender para aprender, es aprendamos a desaprender, porque si no nos atamos al pasado que no nos permite construir un futuro. Entonces, hay que aprender a desaprender para volver a aprender. Inclusive los nativos digitales, porque los nativos digitales han aprendido mucho de la herramienta, la tecnología, pero tienen que empezar a desaprender esa parte para comprender la parte de la comunicación, del awareness, de la emoción, de la creatividad, dicha de una y hecha de una manera distinta. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, ahora cedemos la palabra a Yuri Alvarado y posteriormente a Eric para después seguir con sus preguntas, que ya de hecho algunos se nos están escribiendo aquí en el chat de Zoom. Yuri, por favor, adelante. Gracias, Tania. Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito más cómo yo abordé este ejercicio. Lo primero que yo hice fue como ir a preguntarle a los expertos, ¿no? Empecé a ver qué opinaban los expertos del futuro de la publicidad y cómo lo veían. Y encontré dos tendencias clarísimas, ¿no? Hay quien ya ha declarado muerta la publicidad, así literal, ¿no? Que también investigando me di cuenta que solo una cosa se ha declarado más veces muerta que la publicidad, que es el fin del mundo, ¿no? Entonces el mundo sigue, la publicidad sigue. Entonces yo no soy tan de la teoría de que la publicidad ya se acabó. Por el otro lado, hay quienes hablan que la publicidad tiene un futuro brillante, etcétera, etcétera. En lo que coinciden ambas tendencias es que la publicidad necesita una gran evolución. Todo lo que nos hablaba Sergio, ¿no? De estas maneras de rescatar lo mejor del pasado, tomar lo mejor del presente, ¿no? Entonces, después de estar analizando un poco lo que platicaban los expertos de si va a haber la foto de la publicidad o no, les digo, hay desde quien lo ve como una industria tremendamente pujante hasta quien ya la dio por muerta, pues me fui un poco a revisar la historia de la publicidad. Entonces me di cuenta que la publicidad siempre básicamente se ha enfocado en tres grandes cosas, ¿no? Primero, y la voy a hacer lo más sencillo posible, temas de estrategia, de entender al consumidor, hablemos de digital, de offline, de lo que quieran, pero primero que nada,
una buena agencia de publicidad, un cliente debe de entender a su consumidor, hacer una estrategia, conocerlo, saber quién es, qué hace, a qué aspira en la vida, tener todo este conocimiento realmente profundo del consumidor. En segunda instancia, lo que necesita hacer un publicista, una agencia, pues es ideas, estas ideas que sean relevantes para este consumidor, que enganchen, que sean pertinentes al medio, ¿no? Ahora, hoy más que nunca, ¿no? Con esta gran hiperpersonalización que existe en los medios de comunicación, pues tenemos que ser pertinentes en cuanto a las ideas. Y el tercer tema es el tema de medios, ¿no? Encontrar a este consumidor en el lugar donde está, hacerle llegar el mensaje de una manera que sea oportuna, a través de los medios adecuados, en un vehículo creativo conveniente para que no sea intrusivo, no sea absurdo. ¿Qué ha pasado? En el pasado la publicidad trabajaba en dos grandes premisas. El generalismo, ¿no? Como que las agencias hacían todo, y el tema de, bueno, ay, perdón, se me pasó el tema de ser generalistas y, y tratar de hacer el mejor trabajo posible, y de la interrupción, ese era el otro tema, ¿no? O sea, nosotros buscábamos la interrupción para que la gente nos volteara a ver, decirles aquí estamos, etcétera. Hoy en día, todo eso tiene que cambiar. La publicidad se ha pulverizado, nos hemos vuelto especialistas, hoy hay grandes especialistas en casi cualquier área de la comunicación. Y ese, para poder entender el futuro de la publicidad, pues primero vimos el pasado. ¿Qué pasa en el presente? En el presente lo que encontramos es, pues, gente que es como decía Quino, Esquino decía que un especialista es el que sabe casi todo de casi nada, ¿no? Entonces, a veces nos pasa eso en la publicidad, las agencias creativas se dedican mucho a la parte creativa, hay agencias digitales, hay agencias que de repente tienen una expertise en un área de negocio, como puede ser un tema de política, un tema de farma, se especializan tanto que ya de repente pues tienen un gran conocimiento de un área concreta, ¿no? Y eso es lo que ha fomentado pues esta expansión del mercado, ¿no? Ahora pues ya no hay quien te haga todo, sino hay quien te hace cada parte mucho más especializada. ¿Qué creo yo? ¿Cuáles son los grandes retos que tiene la publicidad hoy? Pues primero el trabajo colaborativo, porque con esta gran cantidad de expertos que hay, ninguno, y eso sí creo que lo hemos visto todos, nadie tiene la solución completa a la ecuación. Entonces, sí es bien importante poder colaborar con talentos diversos, lo que decía Sergio, dentro de la publicidad y fuera de la publicidad. Cada vez es más común que de repente puedas invitar a una ama de casa a una sesión de trabajo, o que de repente puedas invitar a un doctor a platicar de un proyecto de farma, ¿no? Creo que ese tema de insiders, de categorías, son súper importantes. Creo que eso va a venir más, pero complementados pues con el especialista publicitario, con el especialista de medio, con el estratega de datos. ¿Qué tiene que hacer la publicidad hoy? Pues yo sí sigo pensando que hay un tema que no se nos debe de olvidar. Al final, pues sí, nosotros, las agencias creativas, llamémosle así, creemos mucho en el awareness, pero hay ciclos de vida del marketing, hay ciclos en que las marcas tienen que ser difundidas, hay ciclos en que tienes que construir una relación más con el consumidor. Entonces hay que entender en qué parte del ciclo estamos, traerlos a los expertos y a los especialistas correctos, desarrollar, pasar de hacer la publicidad como interrupción a una publicidad mucho más como mucho más engaging, ¿no? Ahorita sí la gente, lo que decía Sergio, me encantó ese ejemplo que pusiste de no hay que corretear a la gente, hay que estimular a la gente y hacer que la gente venga hacia nosotros. Y creo que ese es el secreto de lo que tenemos que hacer hoy en día, ¿no? Realmente hacer este producto cada vez más atractivo, cada vez más orgánico, mucho menos intrusivo. O sea, habrá veces, y yo insisto que hay momentos para todo. Habrá veces que esta es una campaña súper intrusiva, de esa que, ¿por qué? Porque tienes que posicionar una marca y no hay que tenerle miedo también a hacer eso. De repente también pensamos que todo lo que se hizo antes estaba mal y no necesariamente. Yo creo que hay que rescatar las mejores prácticas del pasado, las mejores prácticas del presente. Ahora, ¿todo esto a qué nos lleva? En cuanto al futuro de la publicidad, pues yo creo que el futuro de la publicidad, si ustedes me preguntan a mí, es brillante.
Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que esta tendencia de que todo debe ser tecnología, pues yo creo que lo veo que sí, pero no. Yo pienso que es como, cuanto más tecnológica sea la comunicación, va a tener que ser más humana. O sea, yo sí creo que al final hay cosas que todo cambia y nada cambia, ¿no? Cambian las formas, cambian los formatos, cambian los medios de exposición, cambia la gente la manera en que la gente consume los contenidos, todo eso cambia. Pero lo que no cambia son los principios de este negocio. ¿Y cuáles son los principios de este negocio? Y vuelvo a los tres que les dije hace rato. Conocimiento profundo del consumidor, eso cada día es más difícil y más necesario. Segundo, ideas, ideas, ideas. O sea, yo sí creo que este sigue siendo un negocio donde la creatividad va a ser el gran diferenciador. Las actitudes de las marcas, cada vez comprendemos más aquello de que las marcas son personas y entonces las marcas tienen que volverse realmente especialistas en entender a la gente, en aportar valor, en tomar un compromiso con el mundo, no nada más, como decía Sergio, este capitalismo ultranza, sino este capitalismo donde yo te doy algo más allá de solo venderte productos, te doy ideas, te doy inspiración, te doy una serie de cosas que tú puedas aplicar a tu vida. Y finalmente la parte de poder encontrar a este consumidor en el lugar correcto y en el medio correcto. Creo que también una cosa que dijiste que me encantó, donde hay que trabajar mucho es en la parte del endomarketing. Yo sí creo que también las empresas deben de ser los principales promotores de sus propias marcas. La gente que trabaja en las empresas debe ser la más comprometida y la que más quiere a sus marcas. Y eso es lo que nos va a hacer realmente ser que la publicidad tenga un futuro brillante, ¿no? Entonces, pues un poquito lo que yo traté de hacer fue hacer esta disección de dónde viene la publicidad, cómo está ahora, a dónde debe ir el futuro. Entender que esto, de que todo cambia y nada cambia, ¿no? Que sí cambian muchas cosas de forma, pero al final, cuanto más humana siga siendo la publicidad, más basada en insights verdaderos, más comprometida y que tú puedas tocar casi a la marca como fuera una persona, como si fuera una persona, creo que va a estar mucho mejor el futuro de nuestra industria, ¿no? Entonces, pues esa es la reflexión que yo les quería compartir. Es muy platicadita, pero pues creo que también es interesante la conformación del panel y a ustedes que están allá afuera, porque pues van a tener tres grandes puntos de vista, ¿no? El de la industria, que Sergio pues está metido en el torbellino de la industria, él ve a todas las asociaciones, a todos los tipos de agencias, etcétera. Una agencia local como la mía, y ahorita Eric les va a platicar pues cómo se ven las cosas desde una gran agencia internacional y transnacional. Entonces creo que eso les puede dar una visión interesante del futuro de la publicidad. Y ahora yo nada más cierro con una cosa. Si se quieren quedar en este negocio, yo creo que está en ustedes poder escribir ese futuro. Y yo estoy seguro que las posibilidades de que ese futuro sea brillante y que ni siquiera hayamos podido esbozar aquí lo que va a ser la publicidad, va a depender de que una vez más el ingenio humano nos sorprenda y nos demuestre lo muy equivocados que estábamos y lo muy corto de vista que somos al día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Y bueno, cedemos la palabra ahora a Eric Decom. Gracias, Tania. Pues yo mi perspectiva, como bien dijo Yuri, es una perspectiva que viene más de global, desde qué es lo que estamos viendo como tendencias. Todos escuchamos ahorita lo que dijo Sergio y yo creo que eso habla del ecosistema y las fuerzas que están dominando la publicidad y cómo la están transformando, ¿no? A la industria en sí. Creo que es importante nada más definir correctamente antes publicidad, porque todos creo que a veces desde la industria lo vemos como decía Yuri, va a desaparecer, ya no va a existir la televisión, etcétera, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, esas son cosas que son de industria, que muchos de ustedes las viven, los que trabajan en agencias o están en agencias, los que tengan un negocio, los que sean microempresarios, los que estén tratando de vender un nuevo producto, lanzar una nueva marca, etcétera, lo viven distinto. Lo viven desde lo que es la publicidad, que es simplemente un sistema de señalización. Es decir, yo tengo un producto y quiero
que mucha gente lo use. Te estoy tratando de ligar con mi sistema de señalización para que tú lo compres, lo uses, etc. ¿Qué usas para eso? Pues 2 elementos principales, ¿no? La creatividad, lo que decía Yuri, o sea, número 1 es la creatividad, cómo te lo digo, cómo te lo presento, etcétera, que la creatividad está en todo. A veces nosotros los publicistas nos queremos acuñar el nombre de creativos, pero pues todos somos creativos. Los ingenieros, créanme, son muy creativos. Si no fuera por ingenieros, no estaríamos ahorita en un Zoom, no tendríamos una computadora. O sea, no creo que haya nada más creativo que nosotros como seres humanos en general. Y el segundo es, ¿cómo lo digo? Pues a través de los medios. O sea, esos son los 2 ejes principales que siempre estamos utilizando. Entonces, les quiero compartir esto justamente alrededor de eso. Estos 2 ejes que ven aquí son los factores determinantes del futuro de la publicidad, ¿no? O sea, cuando queremos hacer un análisis hacia el futuro, hacemos lo que hicieron, o vemos el pasado, el presente y hacia el futuro. Y cuando vemos hacia el futuro, lo que vemos son los escenarios. ¿Qué escenarios funcionan? ¿Cuáles van a morir? Etcétera, ¿no? Usamos esta frase que decía Sergio de el futuro está en inventarlo. Es cierto y no, porque tenemos muchas tendencias que ya están ahí, que algunos inventaron en su momento o te montas a ellas. Entonces, si vemos estos 2 ejes, lo que tienen principalmente son 2 cosas. Es los medios y la creatividad. Entonces, vamos a imaginarnos 2 futuros, 4 futuros. Un futuro donde tienen mucha creatividad, o sea, la creatividad va a dominar, como decía Yuri, o sea, lo más importante es ser creativos, y ese es el mejor futuro, ¿no? O hay muy poca creatividad, no se requiere ya de la creatividad por X razones, ¿no? Eliminamos la creatividad, nos vamos a los 2 opuestos, mucha creatividad, poca creatividad. Y en el caso de los medios, es muchísima personalización, como estamos viendo, o muchísimo alcance, como veíamos en el pasado. Entonces, son escenarios que nos permiten ver hacia dónde iría esto, ¿no? Entonces, el primero que vemos es esto, ¿no? O sea, este es, yo creo que uno de los escenarios que hemos vivido, porque lo hemos visto, venimos de un lugar donde el alcance era todo, no existía la personalización, estabas sentado frente a tu televisión. Cuando yo nací, pues te sentabas con tu familia a ver la película del domingo, te sentabas y no había un celular, no había nada. Y entonces eran estos lugares donde el alcance era todo, no existía la personalización. ¿Cómo puede existir esto en el futuro? Es justamente por las legislaciones. Lo que estamos viendo es que cada vez se prohíbe más el uso de cookies, de datos, etcétera. Y entonces sería un mundo en el cual prohíben todo el uso de información, regresamos a medios masivos y existe mucha creatividad, ¿no? Entonces, en este caso estamos en la parte de arriba de la creatividad y es otra cosa de las que estamos viendo. Estamos viendo en los contenidos, por ejemplo, que hace Netflix, que hace Disney, que hacen todas las plataformas, muchos contenidos muy, muy creativos que atraen a grandes masas. Entonces, en un solo lugar tienes grandes masas, pero lugares fragmentados. Unos están en Disney, otros están en Netflix, otros están en Amazon, están en diferentes lugares, ¿no? Entonces, hay que pensar en esos lugares cómo llegas a cada una de las personas, ¿no? El siguiente sería el de abajo, donde es lo mismo, ¿no? Tenemos mucho alcance, es decir, seguimos con una legislación muy dura que no nos permite hacer personalización. Es muy difícil hacer personalización y en este caso hay muy poca creatividad. En este espacio es, digamos, el espacio de los 80s, pero hay que analizarlo como si el futuro pudiera seguir siendo eso, donde lo que gana son las grandes marcas. Coca-Cola sigue siendo el héroe. Muy mala noticia para los que pusieron la pregunta de cómo hago crecer mi pequeño negocio. Es muy difícil para ti porque aquí necesitas mucho presupuesto porque es una sola masa a la que vas dirigido y lo que reina es las grandes marcas, porque aquí lo que conecta son las grandes marcas como los Coca-Colas que han dominado el espacio, ¿no? Entonces, y no necesitas de mucha creatividad porque todo el mundo está encerrado pues en un solo lugar. Hay poca creatividad, no hay muchos contenidos, no hay mucho lugar a donde ir. Tienes que ir a, como lo vivíamos en el pasado, Canal 2, Canal 13, y era el programa que tenías, ¿no? Claramente, estos escenarios yo sé que ya no los vivimos, creo que ya están desapareciendo, pero son las fuerzas dominantes
y si hubiera una legislación global que prohíba eso, regresamos hacia atrás, que muchas veces, como lo ven, los gobiernos van, o sea, siempre la innovación va encima de la legislación. Lo ven, por ejemplo, los que conozcan las criptomonedas en criptomonedas. Toda la parte financiera se está viendo en este momento. No saben qué hacer. Cuando llegó Uber, no sabían qué hacer porque era un nuevo modelo que desafiaba el pasado, ¿no? Y en este caso sería eso, que están prohibiendo esto porque estamos desafiando el pasado. Entonces, pasamos al siguiente, digamos, al siguiente lado, que es justo donde lo que tenemos es, nos vamos a mucha personalización, que es justo lo que estamos viendo. Hay mucha tecnología, mucha inteligencia artificial, y entonces puedo personalizar, llegar a cada persona. Los medios los selecciono a través de algoritmos, entonces yo sé más o menos, porque no necesito toda tu data. Un algoritmo me puede decir más o menos quién eres, qué haces, cómo te mueves, etcétera, ¿no? Y no necesito mucha creatividad, es decir, que un algoritmo me puede hacer pues algunas piezas sencillas y nos vamos a un mundo transaccional. Esto es lo que Sergio hablaba con justamente el performance. Esto es donde yo creo que estamos hoy en día. Estamos tiltando en un performance. La creatividad no me importa porque aparte la testeo con una máquina y me voy a que des clic y vendas. Este es el lugar, para los que estaban haciendo una pregunta sobre cómo hago crecer mi negocio, es exactamente este lugar. O sea, ¿cómo le gano a una gran marca? Pues este es un espacio donde puedes empezar a dominar si eres muy bueno en performance, donde somos un mundo transaccional y lo que nos importa es que transaccionen los consumidores. Y el último de los mundos es donde hay mucha personalización y muchísima creatividad. Entonces, este es el mundo donde las agencias, pues nos fascina estar, ¿no? Siempre estamos en el lugar de la creatividad es lo que gana. O sea, si tienes un mal anuncio, vas a necesitar gastar mucho en medios porque no se va a entender, etcétera, y no vas a diferenciarte. Entonces, este es otro que estamos viendo en este momento. O sea, estos dos escenarios creo que es exactamente donde se está moviendo el mundo y hacia donde yo veo que va. Y tenemos personalización a escala, es decir, nuevamente, AI nos ayuda por completo a segmentar a quién le voy a llegar, quiénes son mis audiencias, aprende de ello, a targetear, es decir, a preparar qué piezas hace, pero adicional aquí hay mucha creatividad, entonces hay mucho contenido, que es lo que vemos en Netflix, Disney, etcétera, que estábamos viendo en el otro eje, y eso es lo que conecta conmigo. Entonces tenemos no solo eso, sino experiencias gigantescas. Las marcas hacen experiencias, vives más cosas, porque como ya no conectamos tanto por medios masivos, se pueden hacer para pequeñas personas, esto se comparte, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los cuatro, yo les diría, son los cuatro ejes que tenemos que tomar en cuenta para entender correctamente hacia dónde va toda la industria. Hay unos espacios donde creo que, me voy a regresar uno nada más para que no se vea tanta información. Hay unos espacios donde, por ejemplo, para las agencias son muy complicados, muy complicados y que se están volviendo cada vez más complejos porque pues estamos en este lado, por ejemplo, de la parte somos experienciales, pues tenemos que entender que nosotros no hemos sido grandes creadores de contenido como Disney. Entonces, o nos movemos a ese lugar y empezamos a crear contenidos más grandes y hacemos parte de ese ecosistema o perdemos. En la parte de abajo, nuestro lugar está muy perdido porque AI está tomando un espacio gigantesco. Entonces, son lo que decía Sergio y lo que decía Yuri, ¿no? Creatividad para mí es de lo más importante, mucha o poca, es el lugar, el espacio donde tenemos que jugar, pero tenemos que entender cómo jugamos y cómo nos vamos transformando, como decían, ¿no? O sea, ¿en qué me convierto? Porque lo que vemos entonces son estas fuerzas dominantes que están alrededor de nosotros, como ponía Sergio, cosas para decirles por qué creo que, o sea, pueden estar confiados de que
los ejes de la derecha son los que van a ganar, los de la izquierda me parece que van a perder. O sea, ya no nos vamos a mover a un mundo de alcance, porque lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial está dominando, los marketing clouds llenos de data está dominando. La realidad es que con inteligencia artificial casi ni necesito saber si eres hombre, mujer, cuántos años, lo voy a adivinar con mayor probabilidad por cosas que has hecho. Programmatic, es decir, segmentar correctamente mis audiencias, es antes, cuando yo empecé en publicidad, hacías un plan de medios en un Excel, en una hoja y decías, vamos a este canal, luego publicamos aquí. Hoy es imposible, porque tomas millones de decisiones en un segundo para ver si le pones el anuncio en Instagram, en Facebook, en YouTube o no, y quién compra el anuncio, etcétera, ¿no? Otras, como son la sostenibilidad, creo que son importantes, son fuerzas externas que nosotros siempre estamos conscientes de ellas y las marcas también. La equidad, toda la parte de las causas, o sea, lo que vemos que sucede en Estados Unidos, y es globalización, porque ustedes lo deben de vivir a veces un poco extraño, ¿no? Como en Estados Unidos empiezan causas que para nosotros no son tan relevantes. Son importantes, mas a veces no las vivimos de la misma forma. Entonces, pero se globalizan y hay que estar consciente de ellas. Pero creo que el elemento más transformacional de todo lo que estamos viendo, independientemente de la tecnología, que siempre ha sido, yo se los digo, y creo que, gracias Sergio por lo que comentaste, mi lado de ingeniero y creativo es el que me ha hecho poder ver que la tecnología siempre te lleva a un mejor lugar. O sea, tú vas caminando y te subes a una bici, instantáneamente te sientes más poderoso y te atropellan los que van en la bici. Te subes a una moto y te atropella el que va en la moto. Te subes a un coche y atropellas al... O sea, te da poder. La tecnología da poder. No estar montados en tecnología es un error garrafal. Las agencias nos hemos tardado muchísimo en entrar a la tecnología por nuestra herencia creativa y de seguir peleando el no a la tecnología, porque no la entendíamos inicialmente, ¿no? Pero el factor determinante que estamos viendo que cambia es este. O sea, la gente, nosotros mismos, los influencers, pertenecemos ahora a este ecosistema creativo que estamos viendo. O sea, este ecosistema de este lado sigue teniendo lo mismo. Hay gente que es muy mala haciendo creatividad y son pésimos influencers y nunca van a sostener en la calle si cuando seguro lo ven caminando, hay cantidad de gente que quiere ser influencer tomándose fotos, y hay otros que sí lo logran, que tienen mucha creatividad y están de este lado, pero ellos están tomando un lugar importantísimo donde, nuevamente, deja espacio a esta nueva publicidad donde las grandes marcas están empezando a luchar contra las pequeñas marcas porque las pequeñas marcas tienen acceso a cosas que no tenían antes y si tienes un buen influencer, alguien que te ayuda a vender, hoy el social selling está creciendo enormemente, o sea, ya no es solo ser Walmart, sino entender cómo vender en TikTok. Entonces, sí creo que eso es el factor más importante que está cambiando en nuestra industria, que es la participación de la gente. Y todo esto pues lo pueden ver con el background que presentó Sergio, ¿no? O sea, estamos viendo cómo pues justamente el e-commerce crece, la tecnología crece, las compañías, para los que no crean que la tecnología va a ganar, pues en los últimos 5 años las compañías de tecnología tomaron el 35% del presupuesto publicitario de todo global, ¿no? Es algo que es imparable. Pero la creatividad igual, ya no solo desde las agencias, desde la gente. Entonces, pues, esto es lo que yo traía para ustedes. Y pues, dejo la palabra para que pasamos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Eric, Yuri, Sergio. Y bueno, como bien mencioné, voy a la primera que nos hacen. Osvaldo nos pone, ¿cómo ofrecer valor a un producto que en sí mismo es nocivo, como refrescos, comida, chatarra, etcétera, y ofrecer soluciones de vida con algo perjudicial y sobrevalorado? Cualquiera de los tres que quiera tomar la palabra. Lo que pasa es que tuve que cerrar porque se me estaba congelando la pantalla.
Yo voy a entrar rápido si quieren. O sea, yo creo que todos nosotros como publicistas hemos justo trabajado para industrias que son nocivas, ejemplo, la industria del cigarro, etcétera. Creo que hay algunos productos que en efecto son terribles y la legislación lo debería de prohibir. Entonces, a veces, pues no entendemos las consecuencias de lo que estás haciendo, consumiendo, etcétera. Es el ejemplo típico de los popotes, ¿no? Hoy tenemos la guerra contra el popote, como si el popote fuera el enemigo. El enemigo no es el popote, el enemigo es quien lo tira al mar. Entonces, ¿y cómo procesamos dónde está? Creo que hay que entender también, el enemigo no es la Coca-Cola. Si te tomas 100 litros de Coca-Cola a la semana, pues sí es el enemigo. Entonces, creo que muchas veces los productos cuando se inventan al inicio no son nocivos y no están pensados para ser nocivos, se van encontrando sus problemas y la legislación los va cambiando. Igual nosotros como publicistas, pues vamos haciendo nuestra labor de ir vetando industrias en las que no entramos, ¿no? Y yo creo que todos ustedes deben de pensar en eso, que cuando hagan productos y eso, al inicio, ejemplo, los que estén en tecnología, entre más robots, más se automatice el mundo, pues menos gente va a tener trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hacer robots? Hay que pensar en muchas cosas en la ecuación. Eric, un poco aprovechando tu respuesta y también para ver de alguna manera en la experiencia tanto de Yuri como de Sergio, ¿qué tanto tienen las marcas esta obligación de alfabetizar a sus consumidores en estos temas? Como dices, o sea, no es mi responsabilidad de alguna manera ver el tema de si contamina o no, pero sí, si mi consumidor en un momento dado no entiende que también puede contribuir, ¿esto le corresponde a las marcas o no les correspondería? Yo pienso que en cierta parte sí, ¿no? Pero no nada más a las marcas. Creo que como bien dice Eric, es un tema que tiene que haber otro tipo de actores, ¿no? Pero sí, las marcas deben de asumir alguna responsabilidad de su huella de carbono, de lo que generan. Como dice Eric, también yo siento que muchas veces las cosas se van saliendo de control, ¿no? Cuando se inventan las industrias, no se imagina uno hasta dónde pueden llegar. Entonces, pues es un tema de realmente trabajar más juntos todos como sociedad, que los consumidores tomen su parte de responsabilidad también, porque al final de aquí todos tenemos libertad de consumir lo que queramos, por ejemplo, el alcohol, el cigarro, etcétera. Nada más que cada quien asuma su responsabilidad y sí, las marcas tienen una responsabilidad desde mi punto de vista. Sí, yo comparto. Yo creo que hoy más que nunca las empresas, las marcas, tenemos que entender lo que el mundo está demandando, lo que la gente está exigiendo. Y también sí hay una responsabilidad, ¿no? Pero también ahí existe la inteligencia de las empresas para poder evolucionar. Me parece que también debemos de ser muy cuidadosos porque de repente hay unas narrativas que nacen del prejuicio, ¿no? Y de un prejuicio que sataniza y los pone como demonios a una cantidad de productos cuando en realidad es el consumo. Pero creo que sí, las marcas tienen una responsabilidad. La misma industria de la publicidad también hoy está jugando un rol importante, pero el tema de la educación no es responsabilidad de la publicidad, sí puede contribuir, ¿no? Un país con mejor educación es un país que tendrá un crecimiento. Esta es una responsabilidad compartida. Si bien la publicidad no educa, sí transforma. Entonces creo que también hay que asumir una responsabilidad desde la industria, pero también el consumidor. El exceso de paternalismo o autoritarismo reduce la responsabilidad individual. Entonces yo creo que no hay que promover un paternalismo excesivo porque la gente se va a sentir protegida y quiere que el gobierno o quien sea le resuelva todo en su vida. O el exceso de autoritarismo también puede reducir la responsabilidad individual. Entonces yo creo que sí hay que trabajar en muchos caminos, ¿no? Pero no trabajar desde el prejuicio. También hay que consumir con responsabilidad. El consumo responsable se vale. El consumo responsable creo que también es una responsabilidad individual de las personas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora le voy a ceder la palabra a Andrómeda, a la doctora Andrómeda Martínez Nemesio. Ella es nuestra coordinadora académica también de otro de los programas de la maestría en gestión estratégica de medios. Andro, por favor, para que tú puedas decirles la siguiente pregunta a nuestros panelistas. Creo que no nos escucha. Hola, hola, Andreo, ¿nos escuchas?
tiene abierto su micrófono y su cámara. Adelante, Andro. Ahí está. Ah, no. Ya, es que no me dejaba activar, pero ya puedo. Gracias, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a los panelistas, mucho gusto. Y tengo una pregunta de uno de las personas que nos acompaña en esta tarde en el webinar, que se llama Iván Allende. Él nos comenta, las pequeñas o medianas empresas, ¿cómo pueden competir con la publicidad de grandes o reconocidas empresas? Esa sería la pregunta y pues les cedo los micrófonos para quien guste comentar. Pues sí que te doy mi punto de vista. Mira, yo siento que hoy más que nunca las pequeñas empresas pueden competir. Antes creo que la barrera era más grande cuando existían solo los grandes medios de comunicación, porque ahí sí había una barrera económica importante. Hoy realmente creo que lo que se necesita es tener una asesoría adecuada, tener un producto diferenciado, y hoy los costos de entrada a cualquier categoría son mucho más accesibles, ¿no? No digo que sea fácil, ni digo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero hay una estadística bien interesante. En los últimos años, durante los pasados 100 años, las 20 marcas más grandes del mundo fueron las mismas. Y de 20 años para acá, han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un gran espacio para la innovación empresarial y obviamente para el surgimiento de nuevas marcas, nuevas categorías, nuevos productos. Claro, ya Eric lo comentaba en su charla. Hay que repensar la publicidad no como tradicionalmente la conocimos. Hay que pensar hoy en que hay más herramientas. Creo que el cuadro que hizo Eric está clarísimo y ayuda mucho a entender dónde estás como marca, pero qué quieres lograr. Yo creo que, y Yuri, dices correctísimo, oye, se ha democratizado la posibilidad de hacer publicidad, ¿no? Con las nuevas herramientas, nuevos canales, nuevas y experiencias, en fin, creo que se democratizó la posibilidad. Sí hay que apoyarse, por supuesto, en expertos que te ayuden. Y lo decías también, ¿no? Estrategia y creatividad son fundamentales. Me parece que en este momento, sobre todo las empresas que están pequeñas, medianas, tienen que hacer también mensajes potentes, ¿no? Y mensajes, las ideas no tienen precio, tienen valor. Y El producto recordar una premisa muy simple, ¿no? Que el mundo no necesita nada más de nada, pero sí necesita muchas cosas nuevas, ¿no? Entonces creo que ahí está el truco. O sea, si vas a querer competir y convertirte en el refresco de cola más grande del mundo, pues sí, no lo vas a poder hacer. Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer en medio de todo eso, ¿no? Gracias. Bueno, y por su parte, Alberto Campos les pregunta, la publicidad en la televisión actual es muy mala, no ha avanzado mucho en México. ¿Estamos preparados para nuevos contenidos publicitarios para las nuevas audiencias? Yo justo le estaba escribiendo en el chat, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo. O sea, la publicidad en México, la verdad, no es la mejor. Yo creo que hay varios factores. Y de haber trabajado, Yuri, también con muchos creativos fuera de México, etcétera. Uno de ellos me parece que es, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Europa. O sea, ser publicista es aspiracional. O sea, los chavos sí piensan en yo quiero ser publicista, quiero ser creativo publicitario. Y entonces creo que en México no lo hemos hecho tan inspiracional, uno. Dos, me parece que las marcas y los anunciantes, por lo general, se enfocan en marketing, se enfocan en datos, en resultados, y no tienen un ojo publicitario. O sea, no saben de creatividad, no saben evaluar correctamente si la foto se tomó bien, si el copy está bien escrito, si el mensaje se entiende. O sea, porque no son ni escritores, ni artistas, ni fotógrafos, ni psicólogos sociales. Están intentando ver un dato para ver si logran hackear una ecuación de cuánto vendo, etcétera, y no se enfocan en la creatividad. Y cuando es publicidad, más que saber de datos, debes de saber de creatividad, porque los datos, como ya vimos, te los va a resolver un algoritmo que ni siquiera tienes que programar tú. Entonces, lo que tienes que saber es de creatividad. Y finalmente, pues creo que a veces, como dicen, no
no explotamos tanta la creatividad en México porque no creemos en nosotros. Yo creo que es histórico. O sea, y entonces no dejamos, oye, no, pues házmelo como el de Estados Unidos, házmelo como este. Para mí, creo que estamos viviendo un cambio en donde sí estamos viendo mucho más influencers, mucho mejor contenido en México y poco a poco creo que se va a transformar hacia allá. Sí, además, paradójicamente, México es un país con una riqueza cultural, con mucho color, mucha música. Hay, en la gente, en la calle, hay mucho arte también. Somos un país rico en la diversidad, en la creatividad, en la imaginación. Pero creo que parte lo ponías y lo acabas de decir, que el problema de marketing son los miedos, ¿no? También hay un tema de miedos, en miedo en correr riesgos, porque están más enfocados también a cumplir objetivos sin necesariamente potenciar el valor de la creatividad y de las ideas, ¿no? Pero sí, hoy esta democratización que está surgiendo nos está descubriendo que a la gente nos encanta lo mejor, qué bonito es lo bonito, ¿no? A la Yo gente. tengo otro comentario. Estoy de acuerdo en lo que dices, que la mayoría de la publicidad es mala, pero no solo en México, en el mundo, ¿eh? También hay un efecto de distorsión de lo que se ve en la realidad y lo que se ve en los festivales, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho por hacer, muchísimo. Pero bueno, tienes razón, o sea, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar más duro y hacer mejores cosas y sobre todo valorar lo que cuesta un espacio en televisión, porque pues ya no lo puedes usar como, ya no es como antes, ¿no? Son balas muy preciosas que tendrías que saber aprovechar mejor. Creo que se le quedó a Tania bloqueado su... Ya pude. Gracias. Tenemos aquí levantada la mano de la maestra Cristina Rábago que quiere hacer una pregunta. Perdón, pero mi internet se fue. Adelante, Cristina, ya puedes abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Sí, Cris. ¿Qué tal? Primero que nada, pues muchas felicidades, me da mucho gusto verlos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Yuri? Mucho gusto, Eric. Muy buena su conferencia, muchas felicidades. Me gustó mucho todo lo que comentaron, la cuestión de que hay que desaprender, pues creo que también es algo que hoy en día tenemos que hacer. Y mi pregunta va más en relación que nada de lo que hablaban en esta parte de los consumidores. Hoy en día, bueno, vemos, no hablamos de todos, pero bueno, en este segmento más de los consumidores más jóvenes que hoy en día lo quieren todo mucho más rápido y todo, no le prestan atención a las cosas y por lo mismo se desesperan y no ven bien la información, un poquito enfocados a ellos. ¿Qué es lo que vislumbran para poder captar su atención y poder trabajar para estos, pues, digamos, estas nuevas generaciones? Yuri, Sergio. ¿Algún valiente? Bueno, mira, yo creo que esa es una de las grandes incógnitas que tiene la industria el día de hoy, ¿no? O sea, sí sabemos que es una audiencia difícil, que está muy cambiante, que tiene otros códigos, otras maneras de leer. Yo lo que creo es que pues hay que tener mucho más cercanía con este tipo de consumidor, entenderlo para poder comunicar. También mucho es prueba y error, porque estamos ante un cambio de generación muy interesante donde pues todavía no hay nada escrito, sino que se está escribiendo diariamente, ¿no? Entonces, lo que sí, pues tratar de no alienar, de no pelear, de no generar polvaredas, ¿no? Innecesarias que a veces se cometen tontamente, ¿no? Porque esta es una generación que tiene sus principios y sus valores pues muy claros y entenderlos y respetarlos, ¿no? O sea, a lo mejor cosas que hace 10 años a mí me hubieran parecido buenísimas, pues hoy no las aprobaría, ¿no? Para sacarlas en un comercial, la verdad, ¿no? Entonces, entender este contexto social y irlo transformando con trabajo.
Sí, yo agregaría que también tenemos que aprender a no etiquetar al consumidor, ¿no? Ya hablamos de los centennials, los millennials, pero podría jurar que un centennial, un millennial de Nesa no es igual al de Monterrey, ¿no? Entonces, yo creo que más que describir al consumidor, hay que empezar a descubrirlo. Cuando yo hablaba del poder de las redes, de la privacidad a la transparencia y del poder, el entender las redes también, si nosotros nos metemos a las redes, entender los grupos que se forman, ver sus conversaciones, entenderlas, me parece que permitirá comprender más profundamente a los propios consumidores. Por eso, esta industria también está íntimamente vinculada con la inteligencia de negocio y la inteligencia del consumidor. Y esta inteligencia de negocio tiene que empezar a cambiar. Creo que es no solamente descubrir, describir, sino también descubrir más allá de lo cotidiano. Las redes sociales están permitiendo entender muchísimo más qué es lo que mueve, qué es lo que motiva, qué es lo que hace reaccionar, pero también descubrir muchos insights poderosísimos. Me parece que la esencia de la creatividad son los insights, ¿no? Cuando tú descubres estos insights, que no los descubres a partir de estudios solamente, sino a partir de la observación y de meterte a redes sociales, me parece que va a ser riquísimo. Y esto es un camino nuevo que está aprendiendo esta industria y muchas otras industrias están aprendiendo a partir de redes sociales, ¿no? Creo que es algo que va a seguir evolucionando. Como bien lo apuntaban tanto Eric como Yuri, la industria de la publicidad no cambia, va a evolucionar. Y esta evolución también lleva implícito un análisis distinto del propio mercado y del propio consumidor, de la gente, que tradicionalmente había algunos modelos, pero me parece que esto va a seguir cambiando. Y hay que mirar a la gente desde otro ángulo, no tradicional como marketing ni comportamientos como tradicionalmente se conocía. Creo que esto abre un mundo de posibilidades, sobre todo para el mundo de la investigación, el análisis y la inteligencia. Muchas gracias. Y bueno, en redes sociales nos preguntan, bueno, les preguntan a ustedes. Beba Román Faureno. El implementar acciones de responsabilidad social favorece la imagen a las marcas y todo el dar a conocer esas acciones en su publicidad. Fíjate, es una muy buena pregunta, porque históricamente, o sea, todos los programas de apoyo social, etcétera, que las marcas hacían, en realidad siempre han estado enfocados a ventas, ¿no? O sea, sí tienen un corporate responsibility, como llaman globalmente, y lo que buscan es hacer el bien. Al consumidor, la verdad es que le valía hace muchos años. Y justo como decía en la pregunta anterior, ¿qué está pasando? Es que el consumidor de hoy le importan esas causas porque está tan preocupado y todos estamos preocupados, ¿no? Por la equidad de género, por el cambio climático, etcétera. Entonces, sí, hoy sí es un factor relevante. O sea, ya no es aspiracional hacerlo como fue antes, hoy es inspiracional. Hoy las marcas que hacen esto inspiran a los consumidores y como hay una conversación, o sea, ya no es una masa, ya no es el Big Brother que te está hablando, sino es una conversación, es definitivamente relevante porque tienes que responder y tienes que tener una postura y tienes que hablar de ello. Entonces, sí es recomendable que tomes una causa y que tu marca esté dentro de esos parámetros. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que antes la gente compraba productos o servicios o marcas. Hoy la gente también compra los valores de la empresa, quién está detrás de esa marca y de ese producto. Entonces, sí es importante también, hoy me parece que las empresas necesitan también no solamente vender productos y servicios, también vender valores, pero los valores requieren consistencia y congruencia para hacer un bien y realmente contribuir a un impacto social positivo. Vamos a ver dentro de muy poco que la gente también está buscando no nada más responsabilidad social de las empresas. Vamos a ver y estamos ya mirando que la gente está buscando que además de tener una causa o atender una causa o una responsabilidad social, tenga un impacto social positivo. Es decir, si una empresa busca donativos para niños pobres, lo que está buscando la gente y el consumidor es no solamente que le den a los niños pobres, sino cómo mejoraste la vida del mundo o cómo mejoraste la vida de las personas. Y ese es el siguiente paso que va en estos temas de responsabilidad. No nada más que atiendas una causa, sino que también provoques un impacto social positivo para mejorar el mundo o mejorar a las personas o la calidad de vida.
Y yo Muchas nomás gracias. una nota, perdón, agregando esta misma respuesta desde el lado creativo, coincido al 100, pero más te vale que lo que digas sea cierto, porque ya no es como la publicidad de antes, de que era prometer hasta... No, 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 no. Hay que, lo que vas a decir tiene que ser completamente cierto, verdadero y comprobable, ¿no? Entonces, nada más esa nota, porque sí, si no, te sale mucho más caro el caldo que las albóndigas. Muchas gracias, Yuri. Y bueno, dos últimas preguntas. Una aquí en el chat de Zoom de Ana Munive. ¿Qué opinan de la publicidad dentro de los NFTs? Hablando de la tecnología que mencionó Eric. Y después una última pregunta, que tenemos una manita levantada. Es así que la contesta Eric. El ingeniero. Justo le decía a Ana que, o sea, la verdad es que me parece que los NFTs es justo lo que estamos hablando, ¿no? Es estas nuevas cosas o lo que sean del nuevo consumidor, etcétera. O sea, para los que no sepan qué es un NFT, son estas obras digitales que se están vendiendo y subastando actualmente. Y entonces lo que hacen es que te otorgan el certificado de que es tuyo, ¿no? Ya sea un video, etcétera. Entonces, pues, independientemente de las historias que hemos oído de los NFTs que valen millones de dólares, eso hay que eliminarlo de la ecuación porque son 3 o 4 y no sucede tan seguido. Abren, en mi opinión, un espacio enorme tanto para los consumidores como para las marcas de crear, inventar, usar para promociones, certificar, intercambiar, cantidad de cosas. Entonces, para mí es igual un nuevo mundo donde la creatividad pues va a hacer que los NFTs sigan creciendo, pues sean relevantes y van a seguir creciendo. O sea, créanme, los que piensan que el Bitcoin está muerto, no se equivoquen, no está muerto. Los NFTs no son una tendencia loca del mundo, son una realidad y nada más van a crecer. Entonces, son padrísimos, o sea, a nosotros nos encanta, o sea, funcionan muy bien para las marcas y están haciendo cosas bien interesantes las marcas con ellos. Muchas gracias. Y bueno, finalmente cederle la palabra. Tenemos la mano arriba de Miguel Ángel Mora. Yo tengo una pregunta. Es que ahorita estoy escuchando esta parte de la publicidad y mi pregunta va: ¿qué tanto esta parte que hablan de conciencia, de responsabilidad, qué tanto también es una moda? Porque no sé qué tanto los usuarios, cuando son señalados por una falla, o los consumidores o las empresas, en ese momento se toma como una moda y se señala, mira, él no hizo esto. Entonces, yo no sé si hay una conciencia, solamente un señalamiento de culpa o persecución o de castigo social. Entonces, no sé si realmente hay realmente una conciencia, solamente es una respuesta automática ante la comercialización del producto. Al no verse dañado por el consumidor, reaccionan. Porque siento que mucho lo que sucede es, uno se queja con la marca en el momento, hay pocas marcas que sí dan respuesta automática en esta parte de ser, a crear alianza, crear afecto, pero pocas empresas toman esta responsabilidad. Entonces, me echa mucha atención porque esta que decían de la moneda, del Bitcoin, o esta del NFT o lo que sea, me parece que me da la impresión que son resignificaciones de ciertos aspectos que existieron y que se vuelven a darle sentido. Y la responsabilidad social como tal, me parece que se queda en esta parte de que si eres si eres señalado, cambias. Si no eres señalado, lo dejas. Y creo que muchas marcas hacen eso en general. Cuando señalas una marca y la evidencias, en ese momento la marca toma que son responsables, la libertad social, pero si ves las publicaciones o anuncios, se ha vuelto como una moda constante. Lo que hablan ustedes de contenidos en Netflix, esas cosas, me parece que es más una moda y está bombardeando y bombardeando. Entonces se convierte en un sentido ideológico o realmente hay una conciencia. Desde mi punto de vista, creo que es una combinación, ¿no? Yo creo que sí se han construido modas, pero también es una realidad, ¿no? Yo creo que no podemos dejar de lado y soslayar que empieza a haber problemas de sustentabilidad muy importante, ¿no? No podemos dejar de lado que hoy las libertades y la igualdad, la inclusión, pues pudo haber nacido de una moda, llevamos muchos años, pero también es una realidad que el mundo y la gente está exigiendo y demandando. Entonces, creo que sí hay temas que se vuelven moda, pero yo creo que también
el mundo y la situación en la que estamos viviendo sí está exigiendo de las marcas y de la industria un mayor compromiso social y no responsabilidad, sino un compromiso. Y creo que sí hay temas que evidentemente las marcas reaccionan a partir de la queja o del reclamo o de la visibilidad, pero sí hay otros temas más profundos. Creo que estamos en un proceso en donde poco a poco se irá realmente resignificando aquellos temas que son fundamentales para el mundo y para una mayor sustentabilidad, sostenibilidad también de las marcas y también para una mejor convivencia. Creo que es una combinación. Sí, pero yo creo que justo no lo tienes que ver como una moda. O sea, actualmente no es, o sea, a veces sí y todo empieza con una moda, pero es un comportamiento, o sea, es una forma de ir cambiando un comportamiento, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor al principio reaccionas y luego se vuelve parte de tus valores. Y es lo que decía, a veces no es que las marcas lo estén haciendo a propósito. En algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, o sea, la industria del tabaco me parece que fue una industria que fue muy mala con la sociedad, porque la industria del alcohol, por ejemplo, fue muy clara desde el inicio y el tabaco no. El tabaco muchos años siguió escondiendo estudios, etcétera. Y pues eran otras épocas, ¿no? No estoy haciendo una casa de brujas hacia ninguna industria, pero me parece que a veces al inicio hasta los doctores fumaban, no se sabía tanto, cuando se supo hay que corregirlo y yo creo que lo que estamos viendo hoy es eso. Y entonces sí vemos, como bien dijiste, una casa de brujas en redes sociales porque hoy tenemos el control y hoy sucede cualquier cosa y todo el mundo se monta al trend y etcétera. Y entonces, pues sí, las marcas tienen más miedo y pues tienen que ser más conscientes de lo que dicen, de lo que hacen, porque si no las aniquilan en segundos. Entonces, es una nueva corresponsabilidad de los dos lados. O sea, y lo vemos, ejemplo, ahora en esta pandemia. Fake news, yo creo que es lo que más ha habido en esto. Todos somos expertos en vacunas, todos somos expertos en cualquier cosa, porque lo leí en Facebook. Entonces, a mí sí me parece, como dice Sergio, que, o sea, es algo que tienes que abrazar, o sea, lo tienes que abrazar. Como decían hace rato, el tema yo siempre les recomiendo lo siguiente, o sea, de las generaciones y la generación de hoy es así. Eso es hablar como piensen en tú eres chiquito, chiquita, y te pones falda porque vas a salir y una minifalda y tus papás te dicen, no, eso no puedes usar. Y tú como mamá, todas mis amigas están así, todo el mundo sale así, o no puedes tener celular, todos mis amigos tienen celular. O sea, la generación de hoy, así es el mundo. Así nacieron en este mundo que hay. Entonces, uno tiene que vivir como si fueras de esa generación. O sea, como si hoy hubiéramos nacido y hoy es el mundo en el que estamos entrando, porque si no vivimos en el pasado. Está bien entender el pasado, pero tenemos que vivir el presente como lo están viviendo. Y dos cosas complementarias, 100% de acuerdo. Yo sí creo que es una moda que llegó para quedarse, o sea, no va a pasar. Y número dos, y para mí la más importante, se puede convertir en el factor de diferenciación de tu marca. O sea, la responsabilidad social que asuma tu marca puede ser tan importante como tu promesa básica, como tu insight, puede ser un factor de ADN de marca muy importante. Entonces, yo lo tomaría con mucha seriedad. Sí, desde luego, yo estoy de acuerdo. Creo que al inicio de la charla yo decía que esta es una gran oportunidad para el mundo, para las marcas y la comunicación. Realmente, no dejarlo en esa moda, como bien lo apunta Eric. Creo que hay también la posibilidad de ser transaccional o transformador. Y la oportunidad es volverte en transformador. Creo que necesitamos, para que deje de estar en moda, hay que ser transformador también. Muchas gracias. Y bueno, pues agradecerles a nombre de la maestra en Comunicación y Mercadotecnia y de nuestros diferentes programas de posgrado su presencia, el haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Yuri, Eric, Sergio, y pues también aprovechar para agradecerle a Lulú Sánchez, que a través de ella y de Leti Melero es con quienes normalmente hacemos estos contactos. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al doctor Jorge Hidalgo.
Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias, Eric, Sergio, Yuri. Como siempre, un honor tenerlos aquí en la Facultad de Comunicación en la Universidad Anáhuac. Y yo, como les decía, en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, quiero otorgarles en esta ocasión pues, este reconocimiento virtual con la esperanza de que próximamente, ahora que regresamos a esta normalidad, podamos tenerlos también con nosotros físicamente en la universidad. Sergio, muchísimas gracias, como siempre, por tu participación en nuestros webinars. Gracias, Jorge. Es un gusto y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias también, Yuri. Como siempre, un gusto verte, poderte saludar y tenerte aquí en nuestra facultad. Gracias, Jorge. Un poco maltratado, pero aquí estoy. Pero es el COVID, ¿no? Es la realidad, no la hay nueva que realidad. contestarle a la señora. Hacerse bonito. Exacto. Y muchísimas gracias, Eric. Un honor haber tenido aquí el día de hoy con nosotros también en la Facultad de Comunicación, siempre tu casa, aquí en la Universidad de Anáhuac. Gracias, gracias. También tengo mi diplomado de la Anáhuac. Y próximamente también, pues esperemos verlos a los tres por aquí, ahora que ya estamos regresando, como decíamos, y hacerle una cordial invitación a las personas que nos han estado siguiendo el día de hoy. Este próximo viernes vamos a tener en punto de las 10 de la mañana un taller para crear una tienda en línea. Estamos trabajando en colaboración con Tienda Nube. Vamos a tener la participación de Juan Martín Vignart, Country Manager de Tienda Nube, y Alessandra Benassini, Brand and Communication Specialist, quienes van a dar este taller para que al finalizar la sesión, pues puedan tener una tienda en línea a través de esta plataforma, quienes estén participando. Es un taller completamente gratis que estamos dando dentro de la Facultad de Comunicación para quienes quieran incursionar en el comercio electrónico. Por ahí les estamos dejando la liga, ya la publicamos también en nuestros chats para que puedan inscribirse y hacer su registro. Y el próximo lunes también en punto de las 4 de la tarde vamos a tener un conversatorio muy interesante donde vamos a tener la posibilidad de estar platicando con nuestra querida Silvia Cherem. Vamos a tener ahí la posibilidad de platicar con ella sobre todo y presentar en línea que es su nuevo texto. Perdón, ahí me permito compartirlo. Estaba en modo oculto la presentación. Ella estará presentando su libro Ese Instante y vamos a poder dialogar sobre este tema del periodismo, ¿no? El periodismo y también el periodismo de investigación a través del gran trabajo que hace Silvia Cherem, a quien además la felicitamos el día de hoy, su cumpleaños, así es que le mandamos una felicitación a Silvia el día de hoy, pero los esperamos para que el próximo lunes nos puedan acompañar en este webinar que vamos a tener con ella. Así es que muchísimas gracias a todos, un gusto haberlos tenido el día de hoy con nosotros y les deseamos una excelente tarde. Hasta luego.